Hola, bienvenidos a De Uno a Uno Talk Show. Estamos en un nuevo episodio del segmento El Encanto de Crecer y en esta ocasión tenemos a alguien muy especial. Ella es pastora, misionera en México por más de 20 años. Es ahora autora de su libro Desata tu Valentía y también es cofundadora de Open Arms aquí en México. Y como saben, este espacio del Encanto de Crecer es un lugar dedicado especialmente para mujeres de fe que busquen desmitificar a la mujer cristiana. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Heidi Elizarrarás. Gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Un placer y un gusto. Y muchas gracias a ti por recibirnos en tu casa. Como pueden ver, el estudio está un poquito diferente el día de hoy, pero va a ser una plática muy padre y de mucha bendición. Yo sé que para todas las oyentes que puedan estar el día de hoy. Así que primero, Heidi, para aquellas personas que no tienen el gusto de conocerte, me encantaría si puedes platicar un poquito de quién eres. Claro que sí. Pues soy misionera aquí en México ya casi 22 años. Wow. Y yo y mi esposo fundamos un ministerio que se llama Open Arms México o Brazos Abiertos, donde cuidamos niños gratis, sin costo en guarderías, a las familias más vulnerables de las comunidades donde Dios nos ha mandado a servir, previniendo el abandono de niños a las calles y a los orfanatorios y manteniendo familias unidas. También pastoreamos la iglesia Brazos Abiertos y pues soy mamá, tengo 2 adolescentes, tengo una niña de 17 años y otra niña de 14 años, así que oren por mí, por favor. Estamos en la mera hora de adolescencia, pero no, es una bendición. Amo pasar tiempo con mis hijas y hacer ministerio como familia aquí en México. Increíble. Y también eres autora de tu libro, ¿no? ¿Me puedes recordar cómo se llama tu libro? Sí. Mi libro salió el año pasado. Se llama Desata tu Valentía, diciendo sí a Jesús, incluso si tengas temor. Y es una guía para todos, para que puedan aprender a ser valiente, para que puedan decir a Jesús, incluso si están temblando con temor, porque la realidad es que todos batallamos con el temor. Y como cristianos es una arma que el enemigo siempre usa para que nosotros no hacemos lo que Dios nos manda a hacer, para que nos paramos, para que nos congelamos, nos paralizamos de hacer la voluntad de Dios. Y yo incluso he tenido que luchar contra muchos temores, pero durante estas 2 décadas en México, Dios me ha dicho, desata tu valentía, yo estoy contigo, no temas. Y ser valiente en realidad no es la ausencia del temor. Es hacer lo que estás llamado a hacer, incluso si tengas temor. Entonces, el libro es mi historia de venir a México, es la historia de Brazos Abiertos, pero es una guía para que cada lector pueda también aprender a ser valiente y decir sí a Jesús. Wow. Y como hijos de Dios, hijas de Dios, es necesario creérnosla, porque a mí algo que me encanta de la palabra es cómo repite tanto no temas. O sea, no temas está impregnado alrededor de toda la Biblia de principio a fin, y tu libro va a ser un reflejo, ¿no?, de eso, el no temas, ¿no? Y ahorita vamos a adentrar un poquito más acerca del libro, pero me encantaría comenzar un poco con tu historia, ¿no? O sea, ¿cómo es que tú de California llegaste a México? A lo mejor estás diciendo, ¿qué está haciendo este güerita en México, verdad? Pero aunque soy americana, mi corazón late mexicano. Amén. Hace 22 años estaba graduando de la universidad en Santa Bárbara. Tengo 2 licenciaturas, comunicación y español. Siempre he querido aprender español, siempre he querido hablar español. En California hay muchos trabajos, si eres bilingüe, puede abrir una puerta que quizás no estaba abierto, solo hablando inglés, y dentro de mí quería hablar español. Entonces tomé la carrera también de español. Pues ya estaba graduando de la universidad, mi mamá me llama y me dice, Heidi, voy a ir a México a un viaje misionero. ¿Quieres ir? Y le dije, pues no sé, mamá, tengo que trabajar, estoy terminando mi última clase. Y dijo, está todo pagado, alguien canceló y hay un lugar para ti. Y chequé mi calendario, no me pusieron para trabajar, muy raro. No tenía clases viernes ni lunes del viaje misionero, que muy raro. Dije, bueno, ok, mamá, voy a ir, pero solo voy a ir a practicar mi español. Nada de que voy a ayudar a este orfanatorio o construir una casa para alguien o hacer un evento. Iba por mí y
porque mi vida se trataba de yo y yo. Entonces vine a este viaje misionero para practicar mi español, pero en este viaje Dios agarró mi corazón. Tuve un encuentro con el Espíritu Santo que jamás me ha dejado igual. Escuché la voz de Dios por primera vez y era como mi momento como Moisés y la zarza ardiente. Uh-huh. Como Dios hablaba audiblemente con Moisés, yo lo sentía como Dios me hablaba. Y que Dios decía, Heidi, tú tienes tus planes. Tú puedes ir y hacer todo lo que tú quieres hacer, vas a tener éxito, vas a poder lograr todo lo que quieres, pero esto es el plan que tengo para ti. Y me recordó un versículo bíblico que había aprendido de niña. Dijo, yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Planes no de mal, pero de bien, con un futuro y una esperanza. Y la realidad es que en este momento yo no estaba sirviendo al Señor. Yo estaba viviendo mi vida. Había crecido en una familia cristiana, pero había alejado de Dios. Pero cuando escuché la voz de Dios en este viaje misionero, cuando Dios me dijo, es por lo cual que hablas español. Sí, que siempre has querido hablar español, no es para ti, es para mí y mis planes, pero tienes que decir sí. Y tienes que entregar tu vida sin reservas a mi plan que yo tengo para ti. Pero qué miedo sí. Soltar todo, dejar tu familia, dejar tu país. Acabo de comprar mi carro de sueños del año, era un Mustang, tenía un novio, estaba viviendo mi plan, pero cuando tú tienes un encuentro así con el Espíritu Santo, no puedes volver a vivir como estabas viviendo. No puedes volver a regresar a tu viejo ser, porque Dios hace todo lo nuevo y Dios nos hace nuevas criaturas. Entonces, tuve que soltar todo. Mi familia, mi trabajo, todo y venir y hacer el plan que Dios tenía para mi vida. Y le doy gracias a Dios que me alcanzó en este viaje misionero porque sus planes son mejores que nuestros planes. Y definitivamente se requiere mucha valentía, ¿no? Para dar ese sí. Porque suena fácil, o sea, como cuando aceptas a Jesús, el decir voy a ser una persona, una mujer de fe, voy a seguir sus planes, implica que tus planes pasan a segundo término, ¿no? A segundo plano. Y ahora tú viviendo ya la voluntad de Dios que dejaste hasta el novio, me imagino, ¿no? Sí, claro, sí. Dejaste el novio, dejaste familia. ¿Qué fue lo que pasó acá cuando llegaste a México? Porque acá conociste a alguien también, ¿no? Conociste a tu esposo. Sí, llegué a trabajar en un orfanatorio en Tecate. Y es el mismo lugar donde vine al viaje misionero y apliqué para trabajar ahí porque yo no sabía dónde más ir. Yo solo sabía que Dios me había llamado, escuché la voz de Dios, tenía que decirle que sí, tenía que vencer mis temores, tenía que desatar mi valentía y llegué a trabajar en este orfanatorio. Y ahí conocí a mi esposo Daniel. Él creció en este orfanatorio toda su vida. Wow. Él estaba trabajando ahí, ya era mayor de edad, decidió trabajar en el orfanatorio, en el ministerio, porque este ministerio le dio tanto a su niñez, su juventud, y quería ser parte del ministerio. Entonces estábamos trabajando ahí y Dios empezó a como poner nuestras vidas juntas. Y empezamos a orar para el futuro de si hay un futuro para nosotros, si hay futuro en el ministerio y pues sí. Y mi esposo es huérfano de pobreza. Entonces él tiene papá y mamá y 7 hermanos. Entonces en México es muy difícil pagar a alguien a cuidar 7 hijos. Entonces siempre estaban solitos en su casa. Estaban a riesgo que se quemara su casa, que están en las cosas, pues sin tener sus papás ahí, salieron a trabajar y ellos solitos. Y pues DIF llegó y los recogió y se los llevó a un orfanatorio, a otro orfanatorio, hasta que llegaron a este orfanatorio en Tecate. Y ahí crecieron. Entonces, cuando lo conocí, pues vinimos de 2 mundos completamente diferentes. Pero Dios ha tenido un plan perfecto para nuestras vidas para poder alcanzar otros niños y otras familias.
Y es una responsabilidad tan importante que a lo mejor tomaron ya más adelante, ¿no? Como pareja, pero el también tomar el testimonio de tu esposo Daniel, su historia, que mucha gente puede esconder su historia, ¿no? Como estos son mis traumas a lo mejor, o es lo que no quisiera yo contar al mundo, pero ahora ponerlo en las manos de Dios, cómo puede ser sanador tanto para uno, pero para aquellos que están a nuestro alrededor. Y ya platicándonos de Open Arms, o sea, esta fundación que va dirigidamente a rescatar y apoyar a la niñez en México, pues va muy de la mano con la historia de tu esposo, ¿no? O sea, sí, que fue una inspiración, ¿no? Pero ¿qué otras cosas inspiraron también a que ustedes pusieran ahora sí que manos a la obra en esta fundación? Sí, entonces pues la historia de mi esposo fue grande, ¿no? Él creció en un orfanatorio teniendo papás. Y la realidad es que 80% de los niños que crecen en un orfanatorio tienen mínimo una persona de su familia con quien pueden vivir, pero normalmente no tienen la economía para poder llevar a cabo todo lo que se necesita. También conocimos a mamás que voluntariamente llegaba a este orfanatorio y entregaba a sus hijos. Y dijeron, ¿sabes que ustedes lo pueden hacer mejor que nosotros? Pueden poner un techo sobre su cabeza, ropa en su cuerpo, comida en su pancita. Lo pueden hacer mejor que nosotros. Pero nunca lo tomaron como el daño psicológico, el daño emocional de abandonar un niño a una institución. Y un niño que crece en una institución así son más probables de estar parte de la trata de personas cuando crezcan, la prostitución, los carteles, estar en el cárcel. Viven con un daño psicológico por muchos años y cabe mencionar el espíritu de orfandad es algo muy difícil romper. Sí. Además, escuchamos de una historia, leímos una historia en el periódico de una familia que tenían que ir a trabajar y encerraron sus 2 hijas en su casa. Y se quemó su casa cuando estaban en el trabajo. Ay, no. Y murieron sus hijas en este incendio. Y dije, Dios, ¿cómo podemos prevenir cosas así? ¿Cómo podemos prevenir que niños llegan a orfanatorios que no necesitan estar? ¿Y cómo prevenimos a niños que están encerrados en sus casas mientras sus papás trabajen? ¿Cómo podemos mantener la familia unida? Y Dios como nos pegó como un bullseye, como, ¿por qué no abren guarderías sin costo para familias necesitadas? ¿Por qué no ayudan a la mamá soltera? ¿Por qué no ayudan al papá soltero? O la mamá y papá que los dos tienen que trabajar y no tienen familia quien los puede cuidar. Abren sus brazos a los niños de México y ayuda a las familias a mantenerse unidas. Y así es como llegó Brazos Abiertos o Open Arms, pero no fue fácil, no ha sido fácil. Empezamos con nada, empezamos con $1 Wow. Y Dios lo ha multiplicado miles de veces para poder ahora cuidar más que 200 niños. Qué increíble y qué trascendental es esto para México, porque yo creo que no cualquiera pone su futuro, quieras o no, su familia o incluso su tiempo, sus recursos a poder prevenir todo esto, ¿no? Porque es una realidad que vivimos en México, en muchos países, pero hablando específicamente de México, el descuido que hay hacia la niñez en muchos sentidos, emocional, físico, o sea, el que es algo tan común de que quédate en la casa, no sé, como que, y no vemos el peligro de lo que puede causar a largo plazo y que Dios les dio ese llamado, esa responsabilidad, ¿no? De ser sus embajadores aquí en esta parte de México. Y me platicas, pues, que no solo tienen un campus, o sea, tienen ya más campus, o sea, ¿cómo fue ese proceso de empezar a crecer? Entonces nosotros empezamos en un pueblo que se llama La Misión. Aquí estamos en La Misión ahorita grabando. Sí. Es entre Rosarito y Ensenada. Y aquí empezamos y cuando ya tuvimos como 75 niños, habíamos plantado un centro juvenil, una clínica dental y para medicina. También una iglesia había plantado aquí. Dios empezó a decir, es tiempo de abrir sus brazos otra vez. Y mi esposo estaba en el Instituto Bíblico y fue a un viaje misionero a San Quintín, al Valle de San Quintín. Y cuando regresó, él me dijo, Heidi,
tienes que ir, hay mucha necesidad. Yo pienso que necesitan un brazos abiertos ahí en San Quintín. Entonces me llevó un fin de semana a mirar y sí había niños corriendo en las calles sin zapatos, no estaban en la escuela, mucha gente que trabajaba en el campo, me preguntaba quién cuidaba a sus niños, dónde hay guarderías, había un orfanatorio lleno de niños ahí cerca y dije, Dios, es aquí donde quieres que abrimos nuestros brazos otra vez. Y pues empezamos a orar y un día estábamos manejando de regreso y mi esposo me pregunta, de todos los lugares que hemos visto en San Quintín, ¿dónde te gusta más? Le dije, yo no sé por qué, pero siento algo por Camalú. Y él dijo, ¿de veras? Yo también, y no sé por qué. Entonces empezamos a orar por Camalú, empezamos a buscar terreno y encontramos un terreno que nos gustaba, pero costaba mucho dinero. Y apenas pudimos aquí en la misión, con los 75 niños, los 15 empleados, con lo que estaba pasando, decimos, Dios, otro campus requiere mucho dinero, muchos recursos, mucho tiempo. Nos da miedo, pero estamos dispuestos a decir sí otra vez, estamos dispuestos a ser valientes. Y empezamos a hablar con las iglesias que nos apoyaban, los patrocinadores que nos apoyaban y dijeron, sí, les apoyamos para otro campus. Y empezamos poco a poco, construimos un edificio muy grande donde ahora tenemos 100 niños ahí, a casas para el staff, dormitorios para los grupos misioneros y también una iglesia donde mi esposo dijo, en esta iglesia nosotros vamos a ser los pastores. Y dije, otro reto. Yo no, otro reto. ¿Y cuántos años habían pasado desde que empezaron acá en la misión? Nos casamos en 2005, tuvimos 2 días de nuestra luna de miel y empezamos brazos abiertos. Sí, wow. Empezamos a construir, empezamos a levantar fondos, a trabajar y 12 años establecidos en la misión empezamos a Camalú. Wow. Y me platicabas que también ahorita tienen otro proyecto, o sea que después de Camalú están plantando en otro lugar. Sí, cuando ya empezamos en Camalú, nosotras como familia nos mudamos a Camalú porque es más grande, es 3 veces más grande que nuestra ubicación en la misión. Okay. Y siendo pastores de ahí se requiere vivir ahí, entonces era soltar todo aquí en la misión. ¿Otra vez soltar, no? Soltar todo, tenía miedo de soltar el control, era mi bebé, era mi primer ministerio, sí. Era como... Tenía muchos miedos de cómo lo van a hacer sin nosotros, cómo vamos a hacer 2. Y Dios volviendo a decir, seas valiente, desata tu valentía, yo estoy contigo. Yo te voy a mostrar cómo hacerlo. Y fue un reto, fue muy difícil. El primer año fue muy difícil, lloramos mucho, pero aunque haces la voluntad de Dios, no significa que es fácil. Yeah. Es muy difícil. Y duele porque tienes que soltar muchas cosas que a ti te gusta. Pero Jesús nos dice que tenemos que cargar nuestra cruz diario, no cuando queremos, no cuando se siente cómodo, es diario. Y vivir la voluntad de Dios es normalmente salir de nuestra zona de confort. Totalmente. Y cuando estamos fuera de nuestra zona de confort es donde en realidad dependes de la mano de Dios. Y ustedes lo vieron, o sea, a través de todos estos años, empezando con $1, ahora viviendo en la misión, luego en Camalú, y ahora que están plantando en Los Pinos, ¿verdad? Sí, ok. Que es una historia interesante, ¿no? Muy interesante, ok. Estábamos en Camalú, estábamos pastoreando recién como... mirando cómo lo hacemos la misión y Camalú, y una pareja llega a nuestras oficinas. Y nos dicen, hemos escuchado lo que hacen para la niñez de México, hemos escuchado todo lo que lo han logrado con su ministerio, siempre hemos querido abrir un ministerio como ustedes. Nosotros tenemos un terreno en un lugar que se llama Los Pinos, es 1 hora al sur de Camalú, todavía en el Valle de San Quintín.
y dijeron, nosotros no hemos podido, no tenemos grupos, recursos, un equipo, ¿nos puedes mentorear para hacerlo? Y decimos, sí, esto es nuestra pasión. Las familias son nuestra pasión, ayudando que niños no lleguen a las calles, que no estén en orfanatorios, es lo que hacemos. Y nos dijeron, nosotros vivimos en Tijuana en 2004. Y tuvimos que salir a trabajar, no tuvimos nadie a cuidar nuestras niñas, encerramos nuestras niñas en la casa y se quemó la casa. Y murieron nuestras hijas. Y mi boca cayó abierto, literal, así. No lo podía creer. Dije, Daniel, a mi esposo, es la misma familia que hemos escuchado. Es en la misma familia donde leímos el periódico cuando estábamos orando. ¿Qué hacemos? ¿Cómo abrimos brazos abiertos? ¿Qué quieres que nosotros hagamos? Y fue como algo muy importante para nuestras vidas conocer su historia. Y ahora estaban sentados en mi oficina, en Camalú. Camalú es en medio de nada en Baja California. Y ahí estaban. Y no lo pudimos creerlo. Pues después de varias juntas, llegaron a decir, ¿sabes qué? No solo necesitamos mentores, en realidad necesitamos su apoyo para hacerlo. Les regalamos el terreno si ustedes prometen hacer un brazos abiertos ahí en Los Pinos. Y dije, wow, qué privilegio, qué bendición, pero la verdad estaba al tope. No podía más. Era una pastora nueva. Yo no quería ser pastora. Era un temor muy grande en mi vida que tenía que vencer. Y gracias a Dios ahora amo ser pastora, amo poder discipular, amar, predicar. Pero en este momento yo estaba en una lucha todavía. Estamos con 2 campos. Estamos construyendo dormitorios para grupos. Y yo no podía más. No tenía más patrocinadores para llamar, para ver si nos apoyan con otro campus. No tenía más tiempo, no tenía más equipo, pero le decimos, Dios, si eso es lo que tú quieres que hagamos, volvemos a dar nuestro sí. Pero necesitas ser claro con nosotros. Una señal, ¿no? Literalmente pedí un señal. Le dije, Dios, estábamos ahí en el camino a ver el terreno, porque nos dijeron, solo vengan a verlo. Dije, bueno, vamos a verlo. Estaba orando, Dios, dame un señal. Necesito saber qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, porque yo sola, yo no puedo más. Entonces ahí estaba como Gedeón pidiendo un señal de Dios. Del tapete, no, que se moje aquí. Y literal dije, Dios, necesito saber que eso es lo que quieres que hagamos, porque tengo miedo a volver a empezar. Tengo miedo. Wow. Llegamos ahí. El terreno está en este lado de la calle y enfrente volteo para ver y hay una tienda que se llama Abarrotes Heidi. Literalmente mi nombre escrito en el sign cuando estoy pidiendo un sign, un señal de Dios. Y mi nombre es alemán. Sí. No hay muchos Heidis en México, o si hay son Heidis o se escriben diferente, pero ahí literalmente como escribo mi nombre en el letrero, Abarrotes Heidi. Dije, Dios, qué chistoso. Qué chistoso. No puede ser. Y volteo a la izquierda y ahí está Ferretería Dani. Mi esposo se llama Daniel, creciendo le llamaron Dani. Ahí nuestros nombres literalmente en los signs, enfrente del terreno. Y le dije, Dios, ok, te escucho. Te pedí un señal y ahí me diste 2 enfrente del terreno. Vuelvo a darte mi sí. Vuelvo a decirte sí, aunque tengo miedo. Vuelvo a desatar mi valentía. Y pues hace 2 años abrimos la iglesia en Los Pinos y el año pasado abrimos la guardería ahí en Los Pinos, ayudando a las familias de esta comunidad que necesita tanta ayuda para poder tener sus hijos en sus casas y no estén en un orfanatorio o en las calles. Qué testimonio tan impresionante, esa es la palabra, impresionante, porque creo que tenemos que acostumbrarnos, no necesariamente a pedir señales, pero estar dispuestos a verlas y no tener temor de que cuando Dios te diga, mira, aquí es, voy a dar el sí. Y
ya siendo pastora, o sea, misionera por tanto tiempo, cofundadora de Open Arms, o sea, había muchas cosas ya en tu plato, pero ahora ya adentrando de tu libro, ¿no? O sea, ¿cómo es que Dios te puso ahora a ser autora de tu primer libro? Pues no era mi idea. Por muchos años, mucha gente decía, Heidi, tienes que escribir tu historia. Tu historia es una locura de lo que Dios puede hacer con un sí. Y le dije, no tengo tiempo, estoy haciendo todas estas cosas. Pero llegué a un punto donde escuché la voz del Señor, dijo, esto es el año que escribes tu historia, porque no solamente va a ser para tus generaciones, va a impactar muchas familias, va a impactar muchas mujeres, muchas personas, porque hay demasiadas personas viviendo en temor y no cumpliendo la voluntad y mi plan que yo tengo para sus vidas. Y dije, ok, Señor, pues esto es el año. Entonces, pues tomé una clase para poder saber cómo formar un libro, escribir un libro, y empecé a escribir mi libro. Y en cada capítulo hablo de un temor que he tenido que vencer o que estoy venciendo, porque no sé si en realidad terminamos o vencimos un temor, porque el momento que vencimos un temor, Dios te llama para otra cosa, o Dios te llama más profundo, o para más, y vuelves a tener temor, entonces vuelves a tener que desatar tu valentía. Entonces, cuando empecé a escribir mi historia, sabía que iba a ayudar a muchas personas que batallan con el temor, que no saben qué hacer, que viven paralizadas, sin hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Y es un llamado para ser valiente, incluso si hay temor en tu vida. Porque es una realidad, ¿no? O sea, es una realidad que aún viviendo en la voluntad de Dios, aún en el caminar con Jesús, te vas a enfrentar la oportunidad de tener temor. O sea, yo creo que es una oportunidad. Hay oportunidad de ser valiente, sí, y hay oportunidad de tener temor. Claro. Y uno decide cuál toma, ¿no? Y platicabas que en tu libro tienes explicados ciertos temores personales, ¿no? Que igual vamos a spoilear poquito, ¿no? ¿Qué temores tú consideras, a lo mejor en tu vida personal y a lo mejor en tu caminar en el ministerio, qué temores consideras que son los que más a veces nos aferramos o que nos están impidiendo seguir la voluntad que Dios tiene para nosotros? Muchas veces tenemos el temor de no ser suficiente. La insuficiencia. La insuficiencia de yo no soy suficiente, no soy capaz, yo no sé hacerlo. Todo lo que he tenido que hacer en México jamás lo sabía hacerlo antes. Era a golpes a veces, era de intentar, de fallar. Hemos fallado muchas veces, hemos hecho errores, tomado decisiones erróneas, pero es volver a levantarnos y seguir haciéndolo. Y muchas veces no sabemos qué hacer y sentimos que no somos suficientes. O sentimos que Dios no es suficiente, que Dios no va a suplir tus necesidades, que aunque Dios te llamó a hacer algo, que Dios no va a cumplir su palabra, y tememos que Dios en realidad cumple sus promesas. Wow. También que se confunde con una desconfianza, ¿no? También, o sea, que esa desconfianza empieza a alimentar el temor, ¿no? Y como dices, te paraliza, te detiene. ¿Y qué otros temores también consideras que podamos tener arraigados? El temor de soltar el control, el temor de que Dios puede usar tu pasado para su gloria, el temor de que quizás las cosas no se ven buenas, pero hay un capítulo en mi libro que se llama Si las cosas no son buenas es porque Dios no ha terminado. Y muchas veces cuando vemos nuestra circunstancia que no es tan bueno, que las cosas no van bien, tememos que en realidad escuchamos la voz de Dios. En realidad es el camino que debemos que estar caminando, y tememos no hacer lo que Dios nos llama a hacer, o no en realidad escuchar bien cuando las cosas no van bien. Pero si las cosas no son buenas es porque Dios no ha terminado. Wow. Y es como redefinir la visión que tenemos, ¿no? También de lo que significa superar un temor, ¿no? O sea, que me encantó lo que comentabas. No significa que ya terminaste como que este proceso, sino que van a venir más pruebas que a lo mejor pueden querer despertar los temores, ¿no? Yo creo que hasta el último de nuestros días vamos a luchar esta buena pelea, ¿no? De vivir en valentía.
Y creo que en tu libro también comentabas que hubo una historia con una niña específicamente, ¿no? En uno de tus viajes a México, que te hizo redefinir lo que es ser valiente, ¿no? Lo que es valentía. No sé si nos puedas platicar un poquito de eso. Sí, esto fue en el viaje misionero que llegué por primera vez a México. Okay. Estábamos repartiendo volantes en una calle Polveroso en la colonia El Niño, allá en Tijuana, para un evento, sí. Para un evento de una iglesia. Y yo estaba ahí para practicar mi español, pero estaba volanteando y me atopé con una niña y viene de circunstancias completamente diferentes de las mías, viene de una familia diferente, pero cuando nos miramos en los ojos como que sin decir una palabra como que nos conocimos y que ella podía ver mis temores y ella podía ver mis dudas y que yo podía ver sus temores. Y ahí por medio de ella, se llama Candelaria la niña, me acuerdo su nombre, esto pasó hace 22 años, pero fue impactante porque aunque éramos tan diferentes, vivimos los mismos temores del futuro, de cómo se va a mirar el futuro. A lo mejor su futuro tenía diferentes miedos de su futuro, pero yo también tenía miedo de mi futuro, de qué voy a hacer en esta vida, me estoy graduando de la universidad, tengo muchas oportunidades, pero ahora estoy en México practicando mi español y por medio de esta niña veo la bondad de Dios y veo que aunque vinimos de diferentes culturas o familias, todos tenemos los mismos temores. Wow. Y cuando ponemos estos temores en las manos de Dios y decimos, Señor, tengo miedo, pero estoy dispuesto a hacerlo con miedo, es ahí donde entra la valentía y ser valiente aunque tenemos miedo. Y tu libro me dices que está dirigido a mujeres específicamente, pero personas, ¿no? O sea, hombres también, pero vamos a hablar a la parte de las mujeres, ¿no? Porque como mujeres creo que necesitamos redefinir nuestro significado de valentía. Hemos a veces puesto una carga como es que no debes de tener temor, o sea, no te puedes permitir sentirlo, ¿no? O sea, es como que no puede entrar esa cabida o incluso entra esa culpa de es que no debería de tener temor, porque una mujer, y en México, vamos a hablar del contexto mexicano es como, no, la mujer puede hacer todo, puede andar aquí, acá, chambeando, limpiando, cuidando hijos, pero también está bien decir, tengo miedo. Y yo creo que ese proceso te permite, como lo que platicabas, ¿no? Te permite poder desatar la valentía, pero porque primero yo creo que hay que reconocerlo, ¿no? Y ¿qué te gustaría decirles a esas mujeres que puedan leer tu libro, o esos hombres que lean tu libro, cómo ellos pueden redefinir ese concepto en su mente? ¿Qué les puede ayudar a que puedan desatar su valentía conforme a lo que Dios realmente quiere? Sí, en México, o como las mujeres, sí tenemos que enfrentar muchas cosas y ser valientes. Pero aún más como cristianos, hemos aprendido que el temor no es bueno, que el temor viene del enemigo, que no podemos tener temor y fe al mismo tiempo. Y sí, el antídoto del temor es la fe. Es la fe. Podemos ver en Hebreos 11 una lista de héroes de la fe. Por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe. Pero ¿qué pasó con todos los temores que tenían que vencer para poder llegar en este capítulo de la fe? Tenían que vencer muchos temores, pero no se habla de estos temores. Solo se escribe de las cosas buenas que hicieron, solo se describe de los actos de fe que tenían que hacer. Pero si podemos pensar un momento, vamos a pensar de Noé. Imagínate, Dios le dice, construye un arca. No había llovido en años. Le llamaron un loco, era un borracho, era un don nadie lo sabía. Su pasado lo descalificaba y Dios le llama a construir un arca. Imagínate los temores que él tenía que vencer. Pues nosotros también tenemos que vencer muchos temores. Y a lo mejor es tabú de decir como cristiano que tengo temores, porque sabemos que no debemos que temer. La Biblia dice 365 veces, uno por cada día del año, no temas. ¿Por qué piensas que Dios pone tantas veces no temas en la Biblia? Porque sabe que vamos a batallar con el temor. Y necesitamos recordar
no temer porque Dios está con nosotros. Entonces es un proceso de decir, Dios, sí tengo miedo. Y Dios sabe, no se asusta. No se asuste de nuestros temores, de nuestras dudas, de lo que como sentimos. Él quiere que seamos real, auténticas. Y si decimos tengo temor, ahora es donde Él puede ya empezar a trabajar. Ok, dame tus temores. Toma un paso de fe, toma un paso de valentía. Te voy a mostrar que yo estoy contigo. Te voy a mostrar que tú sí puedes y tú puedes vencer estos temores que el enemigo está tratando de usar para que no cumplas el plan de Dios para su vida. Y ya casi para terminar este episodio, me encantaría si puedes dar un pequeño mensaje viendo a tu cámara a aquellas mujeres y también hombres que a lo mejor ya saben qué llamado Dios les puso en su vida o tienen esos temores que quieren vencer, pero a lo mejor les falta dar ese paso de fe, ese paso de acción. ¿Qué motivación tú puedes compartirles hoy? Quiero decirles que vas a encontrar tiempos y momentos de temor, de miedo. Y quiero decirles que el temor entierra llamados, pero la fe y valentía hace que tus llamados sea una realidad cuando decimos sí a Jesús. El temor va a tocar a tu puerta de tu corazón, pero tienes que mandar la fe a contestar esta puerta. Y si Dios estuvo con Josué cuando dijo, te mando, te esfuerzas, seas valiente, yo estoy contigo, no te desmayes, está diciendo lo mismo a nosotros. Pablo también nos dijo en 1 Corintios, sé fuerte, sé valiente. Entonces nosotros tenemos que tomar esto y tenemos que saber que Jesús, el grande, el yo soy, el Jesús está con nosotros y jamás nos va a dejar. Así que desata tu valentía, digan sí a Jesús, incluso si tengas temor, y mirás la mano de Dios sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu vida. Y quiero decirte esto. En estos 20 años aquí en México como misionera, he descubierto una fórmula del cielo. Es creer más obedecer igual a un mover. Así que crea lo que Dios te ha llamado a hacer, pero tienes que accionar, tienes que obedecer y tú mirarás un mover de Dios para tu vida. Es tiempo de ser valiente. Muchas gracias, Heidi, por este mensaje y por esta increíble plática. Fue de gran bendición para mí y yo sé que va a ser de gran bendición para todos los oyentes, para todos los que nos están viendo y aquellos que se quedan aquí al final de este episodio. Por favor, busca el libro de Heidi. Está sobre Desata tu Valentía. ¿Dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en Amazon, está en la librería Puerta de Fe en Tijuana, está en la librería de La Roca en Tijuana. Está en la librería Maeday en San Quintín, en el Café Leche y Miel en Camalú. Personalmente conmigo los puedo llegar a sus manos si viven aquí en la Baja California o en Amazon. También está en inglés y en español. Wow, mira, ahora sí que inglés y español ustedes pueden decidir y vamos a poner la información de su libro también aquí abajo en la información. Así que búscalo, léelo, yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida y muchas gracias por estar una vez más en el segmento de El Encanto de Crecer. Una vez más, muchas gracias, Heidi, por este gran episodio y nos vemos a la próxima. Bye. Hola, soy Heidi Elizararaz, autora de Desata tu Valentía, pastora y misionera aquí en México de Iglesia Brazos Abiertos. Hoy traigo el versículo de la semana. Se encuentra en 1 Corintios 16:13 y la palabra de Dios dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Esperemos que esto sea una bendición para tu vida.